Que el Señor les bendiga, sean bienvenidos. A continuación, entramos en una enseñanza de discipulado bajo el título Principios de la oración del último tiempo que nos preparan para el esposo. Aclaramos que esta es la primera parte. No vamos a entrar en principios en esta primera parte, sino que los dejamos esos principios para la segunda parte. Nos vamos al libro de Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Dice el apóstol José Duarte, cuando está desarrollando esta enseñanza, Dios me mostraba a muchos cantantes y adoradores cristianos. No voy a decir nombres, pero el Señor ya me puso a orar por ellos y me decía: mira cómo mi pueblo está pulposo. Y fui a averiguar qué significa la palabra pulposo. Y pulposo es la pulpa, la carne de una fruta. Entendí que el Espíritu Santo me estaba diciendo que su pueblo estaba muy carnal. Han perdido un principio fundamental para heredar el reino de Dios: la humildad. La humildad no tiene que ver con estatus social, sea rico o pobre. Es un estado del corazón delante del Señor. Hoy vemos líderes y ministros que hacen cosas solo para entretener a la gente. Queremos vivir del burro alquilado o del hacha prestada. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 5. Ahí nos habla del hacha prestada. Alquilamos adoradores, traemos hacha prestada para entretener, pero la gente ya no es llamada al altar para ser confrontada por Dios. Ya no conviene decir: arrepiéntate, deja el mundo, porque la gente está tan carnal y sensible que no quiere ser confrontada. Los líderes, por no perder adeptos, prefieren el entretenimiento antes que adorar al Dios de Israel en espíritu y en verdad. El Señor me mostró 3 cosas fundamentales que preparan a la iglesia para cuando el esposo venga. Número 1, la profecía. Una iglesia que no profetiza es una iglesia muerta, sin esperanza. Como dijo Pablo, debemos alentarnos con la promesa de la resurrección. Número 2, la seguridad. Se refiere a una iglesia vigilante. Isaías denunciaba a los atalayas mudos y ciegos. Esto lo encontramos en Isaías 56:10. La iglesia del último tiempo debe ser un siervo vigilante. Número 3, la oración. Pero no la oración tradicional o rezo del paganismo. No es simplemente hablar con Papito Dios. Eso es para niños de kinder. Usted va a conocer el principio de la oración, porque el reino de Dios no se mueve por emocionalismo. No hay promesas cumplidas si no se aplican principios. Al cielo y las promesas se llega cumpliendo principios del reino de Dios. ¡Aleluya! La oración es una fuente de manifestación del poder de Dios. En Lucas 1:1, la Escritura nos relata que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le pidió: Señor, enséñanos a orar. Así como Juan también enseñó a sus discípulos. ¿Por qué hicieron esta petición? Porque los discípulos notaron que cuando Jesús salía del monte de su tiempo de oración, las cosas sucedían. El ciego veía,
el sordo oía, el paralítico se levantaba y el muerto resucitaba. Algo milagroso y extraordinario ocurría siempre después de su oración. Necesitamos más cultos donde se enseñe a orar en lugar de solo entretenimiento. Aquí no tenemos las obras de los nicolaitas que Dios aborrece, ni las obras de Balaán, que consiste en lucrar o convertir el evangelio en un comercio. Es necesario aclarar que los discípulos ya oraban, eran judíos practicantes, hacían su tefilá, que significa oración, pero el problema era que ellos oraban y salían igual. Sin embargo, cuando Jesús oraba, su rostro brillaba y salía hablando como quien tiene autoridad. Al llegar a las aldeas, los espíritus malignos salían gritando y echando espuma. Los discípulos comprendieron que lo de Jesús no era un festival dominguero de entretenimiento, sino un espíritu de oración real. Por eso clamaron: enséñanos. La oración es el pulmón de nuestro espíritu. En Lucas 18:1, Jesús refiere una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Si un corredor no tiene estado físico, terminará desmayándose en el camino porque no se entrenó. Al orar, usted desarrolla pulmones espirituales, se convierte en el atleta que Cristo viene a buscar. Pablo pudo decir al final: he acabado la buena carrera, he guardado la fe. Lo dice en 2 de Timoteo 4:7. Si tú te sientes débil, si te tienta la pornografía, la droga, los vicios, el consejo es oración. La carrera de la fe está llena de pruebas y se te va a levantar todo el infierno cuando te determines a servir a Dios. Por eso necesitas estar lleno del poder de la oración. Así como el cuerpo físico necesita alimento y descanso, tu espíritu necesita la presencia de Dios. Aleluya, que el Señor les bendiga. Puede compartirla porque no somos llamados a recibir y quedarnos con lo que edifica nuestras vidas, sino de gracia recibimos, de gracia da. Así lo dice el Señor. Que el Señor les bendiga.